Inicia desde el esófago básicamente, luego estómago, la toma la gastritis, la úlcera, vómito, del vómito. Fisiopatología del vómito sería, pero le dice otro término. Luego tiene náuseas, esprue, no tropical y bueno, todo eso han olvidado, ¿no? Bueno, las alteraciones básicamente en relación al esófago van a ser producidas por nervios básicamente. Uno de los principales va a ser la calasia, ¿no ven? Alguna alteración en el esófago, ¿no? Donde se encuentra el cardio básicamente, ¿no? Pero las alteraciones dicen van a estar dadas a nivel de la contractibilidad de la musculatura, ¿no? No olviden que el intestino tiene movimientos y esos movimientos se denominan peristaltismo y vienen desde el esófago, ¿no? Hasta lo que vendría a ser el esfínter, ¿ya? Entonces, trastornos de la deglución y del esófago, ¿no? Parálisis del mecanismo de la deglución, básicamente. Han debido ver que hay dos distintos mecanismos para la deglución como tal, ¿no? Y todas van a estar inervadas por nervios como tal, ¿no? Y las lesiones, dice, de estos pares craniales, como estamos viendo básicamente, van a paralizar el mecanismo de lo que es la deglución, básicamente, ¿no? Hablamos del 5, ¿no veo o no? ¿Cuál es el 5? El nuevo glosofaringio y el vago gástrico, básicamente. Todos ellos van a paralizar, ¿no? Ahora, no solo ello básicamente, sino que también hay patologías como ser la poliomielitis y la encefalitis que pueden producir parálisis en el mecanismo de la deglución, pero esto a través de la lesión del centro de la deglución a nivel del tronco del encéfalo, básicamente, a nivel de la masa encefálica. Y esto otro, a través de qué? Transmisiones neuromusculares deficientes, básicamente, ¿no? Entonces ahí debe haber alguna lesión a nivel del sistema neuromuscular. ¿Cuál será su neurotransmisor? ¿Cuál es el principal transmisor, el neurotransmisor de las neuronas? ¿Qué es lo que te produce? Acetilcolina, porque va a ser preganglionar, son dos, preganglionar y postganglionar, de ahí se divide simpático y parasimpático, básicamente, ¿no? El parasimpático siempre es acetilcolina, en cambio el simpático, ¿qué es? Va a ser primero acetilcolina y después una catecolamina, ¿no? De hecho, las principales catecolaminas hablamos de la noradrenalina, que da origen a la adrenalina. Ahí dice, ¿no? La parálisis se debe a deficiente transmisión neuromuscular, ¿no? Producto que imposibilita la deglución normal. ¿Cuáles de ellas van a ser? La distrofia muscular, la miastenia gravis y el botulismo, básicamente. Esas van a tener alteraciones, pero en la conducción, un neurotransmisor es el que sale ahí. En la poliomielitis y en la encefalitis, el daño es a nivel central, básicamente. Y en las alteraciones, digamos, del 5, del 9 y del 10, 5, 9 y del 10, ¿cómo se dice? Va a haber alteraciones en esos pares craniales y bueno, se altera básicamente el mecanismo de la deglución como tal. No va a poder deglutir la persona. ¿No ven? Luego tenemos la parálisis total o parcial, básicamente, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los mecanismos? Va a deberse, dice, por la supresión completa de la deglución, no va a poder deglutir nada, ¿ya? En este caso, la parte comprometida del sistema nervioso es la motriz, motor, porque el sistema nervioso tiene dos componentes, ¿no? Uno va a ser sensitivo, que llevará sensibilidad, y el otro va a ser la motriz, básicamente, ¿no? Y si hay un cierre insuficiente de la glotis, dice, los elementos van a pasar a los pulmones. ¿Y qué va a ocurrir si pasa a los pulmones? ¿Qué? Tos, ¿sí, doctor? Se habla de la tos. Pero no creo. Sí va a pasar mucha cantidad de elementos. Si es poco, sí. Si es mucho, ¿qué se va a hacer? Obstrucción. Se obstruye básicamente, ¿no?
¿no? Se va a obstruir básicamente y pues que se va a morir por broncoaspiración. Es lo que ocurre, no sé, más adelante dicen que aquí abajo que la anestesia, cuando por eso digamos a las personas que les van a operar, tienen que estar 6 horas o 8 horas, digamos, de ayuno. Por aquí en la posición en decúbito dorsal básicamente, y porque se están relajando básicamente todos los nervios que controlan el mecanismo de la deglución, van a hacer que todo el alimento se devuelva y pues va a pasar básicamente por lo que dice la glotis, hasta donde la laringe, y en la laringe se va a broncoaspirar, ¿no? Entonces por eso dice aquí que la anestesia bloquea el mecanismo de la deglución y en consecuencia estos pacientes pueden morir asfixiados a causa de sus propios vómitos. Si no comieras nada, ¿qué vas a vomitar? Líquido nomás básicamente, líquido bifeno, ácido clorhídrico, lo que te produce siempre el estómago, ¿no ven? Porque todo se supone que va a pasar al intestino delgado, ¿no ven? Entonces por eso hay eso de 8 horas básicamente, 6 o 8 horas básicamente tiene que estar, digamos, el paciente en ayuno, o le van a poner NPO, nada por vía oral básicamente, ¿ya? O oclusión insuficiente de la parte posterior de las fosas nasales. Bueno, entre las fosas nasales y la boca hay un conducto, ¿no? Un orificio que se llama coana, ¿no? Por el paladar blando y lúpulo, por lo que los alimentos fluyen hacia la nariz durante la deglución, básicamente, ¿no? Eso ocurre cuando se estornudan, básicamente, ¿no? Se atoran con un arrocito y el arroz por donde se le fue la nariz. Es un video, no sé qué es eso. A eso se está haciendo referencia. ¿Ok? Acalasia y el megaesófago básicamente, ¿no? Esta acalasia básicamente hace referencia a uno de los esfínteres, el esfínter esofágico inferior, también denominado cáliz, porque va a formar un ángulo con el estómago, ¿no? Dice cuál es el que el esfínter esofágico inferior no se relaja durante la deglución. Entonces va a hacer que el esófago no permita la entrada de ningún alimento hacia el estómago. ¿Por qué? Porque el esfínter debe estar duro básicamente, o básicamente ha sufrido algún tipo de alteración, atonía, ¿no? Entonces dice lesiones puede ser por lesiones de la red nerviosa del plexo mientérico en los 2 tercios inferiores del esófago. Tiene también su plexo mientérico, ¿no? Igual que a nivel del intestino, que han debido de llevar esa parte, ¿no? Y hay contracciones espásticas persistentes y el plexo mientérico dice pierde la capacidad de transmitir la señal que induce la relación receptiva del esfínter gastroesofágico cuando los alimentos se aproximan al esfínter durante la deglución. ¿Qué implica eso? Que básicamente todo lo que es el peristaltismo siempre va a ir de arriba hacia abajo. La contracción se contrae, se dilata, ¿no ven? Se vuelve a contraer, se dilata. Así empieza a avanzar todo lo que es el movimiento del alimento básicamente, ¿no? Lo mismo ocurre en el intestino. Contracción, dilata, así no retrocede básicamente. ¿Ok? No hay un movimiento de retropropulsión que dicen en el intestino. Pues tiene que ir hacia abajo. Entonces, cada vez que hace eso, no hace que, digamos, se dilate el esfínter y produce la calasia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a almacenar todo tipo de alimentos hacia el nivel. Al último, va a producir lo que es un mega esófago. Se va a ensanchar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que comer esa persona, una alimentación enteral, ¿no? Eso creo que sí. Eso nos dicen, ¿no? Por meses y años, dicen en el texto, ¿no? El esófago se dilata y normalmente hasta el punto de almacenar hasta 1 litro de alimento. Si almacena 1 litro de alimento, básicamente ya va a ser un mega esófago, ¿no? Sin tener la patología de qué? La Chagas te puede ser esa, ¿verdad? Mega esófago, corazón agrandado, mega colon. Aquí no hay eso. Se supone, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre sobre eso? Digamos, si están entrando alimentos, va a haber procesos infecciosos ahí, ¿no? Y eso va a acelerar la alteración a ese nivel, básicamente, ¿no? Provoca una ulceración en la mucosa esofágica y esto un dolor subesternal intenso, ¿no? Incluso una perforación del esófago y la muerte del paciente, básicamente, ¿no? Aquí hay que darles ahí un espasmo lítico, un medicamento que es relaje, básicamente, ¿no? Entonces hay que darle un espasmo lítico. ¿Ya? La fisiopatología seguramente van a llevar con las personas que consumen la sosa cáustica para dañarse a sí mismas, básicamente, ¿no? Tienen ese problema, producen la calasia, ya no tienen movimiento de peristaltismo, se vuelve rígido.
reconstruidos básicamente ese esófago, ¿no? El ácido y el alcalino, el más perjudicial porque penetra más a las mucosas es el alcalino, ¿no? La sosa cáustica o base. ¿No ve? Gastritis, bueno, hasta ahí hemos avanzado todo lo referente a la parte de patologías del esófago. No tomen en cuenta aquí en esta parte otras patologías también, como ser las varices esofágicas, que también podría haber. Esperamos porque no corresponde a esa parte. Para las personas que consumen mucho alcohol o tienen algún problema a nivel del hígado, una hipertensión portal, van a tener varices esofágicas. Puede haber varices en el esófago. ¿Ya? No menciona eso en el texto, tampoco se lo preguntan en el examen. Sí, la gastritis, básicamente, que sí que eso corresponde al estómago como tal, ¿no? La divide el Guyton en tres, básicamente, ¿no? Puede ser una crónica y entonces el otro tiene que ser aguda, ¿no? Si hay una crónica, eso quiere decir que es la agresión que está sufriendo la mucosa gástrica es de tiempo, básicamente. Agudos menos de 15 días, crónicos más de 15 días, básicamente, ¿no? Ahora aquí la gastritis crónica se la divide en leve o moderada, ¿no? Y esta es más frecuente, dice, en la edad avanzada, ¿no? Cuando ya es un poquito mucho más mayor, básicamente. Y luego también nos hace referencia al consumo de medicamentos y el alcohol, que pueden llegar a dañar la mucosa gástrica del alcohol y algo que siempre tomamos, ¿no? Y que si una persona tuviera problemas cardíacos, infarto agudo de miocardio, toda su vida tiene que tomar ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, de forma preventiva, básicamente, ¿no? Dosis de 100 a 200 miligramos, básicamente, todos los días. Pero como vemos, ese medicamento es gastrolesivo, básicamente, ¿no? Aquí denominamos gastritis, itis, es inflamación. Entonces, inflamación superficial, ¿no? O penetrar profundamente la mucosa gástrica y provocar una atrofia de las glándulas. ¿Qué es lo que está produciendo atrofia? Hay glándulas, ¿no? Que secretan básicamente. Entonces, si se vuelven atróficas, no van a secretar. Hay glándulas que secretan mucus y hay glándulas que secretan ácido clorhídrico. El mucus protege básicamente a la superficie de la mucosa gástrica del ácido clorhídrico. ¿No ve? Eso hace, ¿no? Bueno, ingestión de sustancias irritantes lesiona en particular la barrera protectora de la mucosa gástrica y suele acarrear gastritis aguda o crónica grave. No, aquí no habla nada de la capsaicina, ¿no? Que es el picante. No está hablando, ¿no? O sea, lo que tú comes aquí, la parte que te pica, el principio activo es la capsaicina. Tiene sus efectos beneficiosos, seguramente en reumatología van a llevar eso. Ya, más que lesivos, tiene efectos beneficiosos, básicamente. Porque te produce dolor. ¿Qué nos produce dolor a nosotros? A ver. ¿Cómo se causa el dolor? Digamos, en la parte, la primera parte. Uno es por golpe al nervio y otros son sustancias químicas, ¿no? La radicina, la sustancia P. Eso es para nosotros dolor. ¿No ve? Tres maneras de producirnos dolor. Ahora, dentro del dolor hemos producido en agudo y crónico. También hemos visto el tema, ¿no? Eso es ¿qué es lo que te produce? ¿Por qué les gusta consumir picante? Porque les gusta que les duela. Eso es una sensación de dolor que tienen ahí, ¿no? Y aparte de eso viene la sudoración, área rojiza, todas esas cosas, temas, ¿no? Eso es lo que produce, pero no menciona aquí. Entonces, el picante daña o no, una cosa gástrica fisiológicamente hablando. Esta es de la edición 14, ¿no? Pero no menciona nada de la capsaicina. Ahora, es solo un libro nomás, hay que leer otros libros, otras investigaciones. ¿No veo? Hay que leer eso. ¿Ok? Solamente el próximo año, quizá 4 van a preguntar. Este problema, ¿es beneficioso o no el uso de la capsaicina, no? Al principio, digo, claro que el locoto picante tiene otros elementos más de diferente, que tal vez eso sí daña, pero como vemos, para la gastritis solo dice alcohol y ácido salicílico. Alcohol y sustancias irritantes, dice, ¿no? Dentro de las sustancias irritantes habría que ver si está esta, ¿no? La capsaicina. Doctor, perdón, ¿es el único medicamento que se puede tomar en cuenta? ¿El omeprazol, doctor? ¿Está descontinuado? En úlcera. ¿Doctor? En úlcera. En úlceras gástricas. Sí, en úlcera te dice. Aquí en el Guyton te dice. Habla de las
persona. La persona tiene una atracción que es un bloqueante de la bomba de protones, básicamente. Pero sí te habla, pero te habla de los adquiridos. Vamos a ver eso. Es bien interesante. La barrera gástrica. ¿Qué es la barrera gástrica? Esto, miren, la barrera gástrica ha sido básicamente esto, lo que tapiza las células mucosas muy resistentes que secretan muco viscoso y adherente. Esa es una parte, ¿no? Y otro van a ser las células epiteliales adyacentes entre uniones estrechas y otros elementos más, dice, ¿no? Todos ellos van a originar lo que es la barrera gástrica. Impedimento para la absorción, dice, ¿no? Entonces, a eso se denomina barrera gástrica. Una vez que se lesiona la barrera gástrica, va a venir la gastritis. Ya, entonces ahí tendría que ser básicamente sustancias químicas, en este caso, ¿no ve? Como hemos visto. El alcohol es un carbohidrato, ¿no ve? Etílico, alcohol etílico, es carbohidrato, ¿no? Por eso, digamos, dejen una manzana a ver, o si no es una piña, una semana, 2 semanas en su cuerpo, después tiene un aroma bien distinto y a los 3-4 días. Una semana después ya tiene un aroma a alcohol. Se está fermentando, ¿no veo? Tiene un aroma a alcohol. Eso es lo que ocurre. Y ese es un alcohol natural, básicamente, ¿no? Y el otro ya va a ser sintético. ¿Cuál era el otro? El ácido acetilsalicílico, salicílico, la aspirina, y es una sustancia química ya manipulada por el ser humano. Ahora la capsaicina es algo natural. No lo hacen, aunque sí han creado, digamos, picantes. Hay gente que lo resiste, ¿no? Saben del dolor, entonces algo más picante. Bueno, siempre hay una clasificación para el picante. No me acuerdo que se clasifica. Entonces, gracias a esta barrera, digamos, no se produce daño a la misma mucosa del estómago, porque no olviden que el ácido clorhídrico, cuando no hay comida, está en 1.3, 1.5, 1.2. Cuando ya hay comida, sí va a empezar a subir, básicamente. ¿No ven? Entonces, cuando tienes problemas de gastritis y de úlcera, entonces lo que no tienes que hacer es estar en ayunas, porque si estás en ayunas, el ácido que te produce tu propio estómago te produce daño a ti mismo. ¿No ven? Han debido ver eso en el capítulo anterior, cómo se produce la formación del ácido clorhídrico. No, el ácido clorhídrico no es nada más que hidrógeno y cloro. Y esta cosa dice que impide el paso del hidrógeno para la formación del ácido clorhídrico. Así lo leen en el texto, ¿ya? Resiste la difusión de los iones hidrógenos, lo que les estoy diciendo, resiste la difusión de los iones de hidrógeno. En concentraciones muy elevadas del alcohol gástrico, apenas traspasan 100.000, si no me equivoco, dice el texto, ¿no? ¿Quién está llevando el texto? ¿Nadie? Con el texto, está hablando de unos 100.000, 100.000, ¿no? 100.000, son 100.000 hidrógenos. ¿Ya? Y la permeabilidad de la barrera aumenta mucho, por lo que los iones hidrógenos difunden hacia el epitelio gástrico, causando mayores daños, eso es en mayores cantidades, ¿no? Y un ciclo vicioso de la lesión progresiva y atrofia de la mucosa, ¿no? Se vuelve más vulnerable a la digestión péptica y son frecuentes los procesos de úlceras gástricas. Eso es cuando se daña básicamente la barrera, solo por el hecho de que van a ser más sensibles al hidrógeno, porque el hidrógeno unido al cloro se va a formar el ácido, pero el hidrógeno básicamente se forma ácido. Eso. Entonces el daño ya va a ser producido de esta manera en nuestro organismo, pero esa es la barrera que tiene que vencer. Okay. La gastritis crónica puede atrofiar, dice, y puede producir pérdida de secreciones del estómago. Así no olviden, hay una hormona también que nos menciona ahí, y muy aparte de la hormona hablamos del factor extrínseco, que básicamente tiene que irse con la vitamina B12. La falta de ello nos va a dar a una anemia, un proceso de anemia perniciosa. La mucosa, dice, se atrofia progresivamente hasta que la actividad glandular disminuye. Entonces, desarrolla una autoinmunidad frente a la mucosa gástrica. La ausencia de secreciones en la atrofia gástrica lleva a la acloridia. No va a haber mucho cloro, básicamente. Y una anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque no va a secretarse también un factor extrínseco en este sentido, si está habiendo atrofia glandular. Ahora le pregunten, ¿qué es el secreto del factor intrínseco? En el estómago. Células capitales.
Las dividen, ¿no?, en el libro como células oxídicas. ¿No ven? Ya, bueno, ese es otro capítulo que ya se ha pasado. Entonces, es ahorita lo que nos importa, que la gastritis, dice, no solo va a afectar, digamos, a la cantidad de hidrogeniones, ¿no? También dice que afecta ¿a quién? A las glándulas que se van a volver atróficas. Entonces, si se vuelven atróficas, no van a secretar básicamente ácido clorhídrico, ¿no? Y con ellos no secretan factor intrínseco. El factor intrínseco más adelante, cuando hablemos de estrueno, dice cómo es que se une básicamente con la vitamina B12. ¿Y para qué nos sirve el factor intrínseco y la vitamina B12? Ya es llevado para aquí. La vitamina B12 funciona con la vitamina. ¿Qué estimula? ¿Qué? Ya, si hablamos de anemia, estamos hablando de una célula que se llama glóbulos rojos o hematí, para que tenga una buena información y no sea débil. Ya, pero eso es de forma general, pero eso ya lo han llevado también, ¿ok? Pero vamos a ver esa parte, ¿ya? Acloridia, hipoclorhidria, básicamente. Acloridia significa que el estómago ha dejado de secretar ácido clorhídrico y se diagnostica cuando el potencial de hidrogeniones de las secreciones gástricas no disminuye tras una disminución máxima por debajo de 6.5. 6.5 es elevado o es bajo? El pH. Bajo. Ahí dice bajo. Porque de 6.5 llega a 7. 7.4 es la mitad. De 7.4 y hasta 8 y es ácido. ¿Cuándo es bajo? Cuando se acerca a 6. Entonces más ácido es con 1.2, o sea, 1.2 es ácido o ya estoy mal. Eso lo han llevado en el colegio. El potencial de hidrogeniones básicamente es desde 1 hasta 7.4, ¿no veo? 7. O 7, hasta ahí se considera ácido. De 8 hasta 14 se considera alcalino o base. Ahora, ¿cuánto es el pH del estómago sin alimentos? 1.2. 8 hasta 1.2 es sumamente bajo, es sumamente ácido. Sumamente ácido. Entonces, ¿cuánto bajas a 10 cuando tú comes básicamente algún tipo de alimento? Porque ahí básicamente, y ahora hay algo bien importante ahí, para que no se dañe el intestino delgado, va a secretar bicarbonato para contrarrestar la acidez. ¿Lo ve? El páncreas. ¿Ok? Entonces, eso ocurre, pues ahí miren, 7.4 es el pH de la sangre, porque cuando llega a 8 o por encima de 8 es incompatible con la vida. Si llega por debajo de 6.8 es incompatible con la vida, que es el texto de Guyton. Eso hemos llevado en la primera parte también. ¿Ok? Esto es acloridia. Hipocloridia quiere decir disminución de la secreción de ácido. Tampoco suele secretarse pepsina. La pepsina, ¿hasta qué grado de acidez funciona? Porque pasa ese grado de acidez y ya no va a funcionar la pepsina. Y la pepsina es importante ¿para quién? Para nosotros. ¿Qué dijera la pepsina? ¿Grasas? Ya. Pepsina, bueno, 5 cosas comunes: carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y agua. ¿Ya? Y el páncreas produce cosas básicamente enzimas para la grasa, para la proteína y para el hidrato de carbono. Y de la pepsina están relacionadas proteínas. ¿Ya? Eso ocurre. Entonces la pepsina dice necesita un medio ácido para su actividad. Si sube, digamos, con 3, ya no va a tener su accionar básicamente, ¿no? 4, 5, digamos, ¿no? Eso también es importante. Atrofia gástrica puede provocar disanemia perniciosa. Esto es lo que estamos hablando básicamente. Vitamina B12. Entonces la anemia perniciosa dice acompaña con frecuencia la acloridia y a la atrofia gástrica. De la gastritis, ¿no? Las secreciones gástricas normales contienen una glucoproteína llamada factor intrínseco, ¿no? Sintetizada por las células parietales, lo que les he dicho, que produce el ácido clorhídrico.
en las células oxídicas, entonces van a producir factor intrínseco y ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Debe existir el factor intrínseco para que se absorba adecuadamente la vitamina B12. ¿En dónde? En el ilio. Este factor intrínseco se combina con la vitamina B12 en el estómago y la protege de la digestión y de la destrucción a su paso por el intestino delgado. Es lo que nos dice literalmente el garitón. Entonces, ¿en qué nos ayuda básicamente? Protege a la vitamina B12. ¿Quién protege la vitamina B12? El factor intrínseco secretado por las células parietales. Cuando el complejo dice formado por la vitamina B12 y el factor intrínseco llega a la línea terminal, el factor intrínseco se une a los receptores superficiales epiteliales iliares, lo que permite a su vez la absorción de la vitamina B12. Pero no solo la protege, sino la presenta al receptor de la mucosa iliaria y a través de ella se absorbe la vitamina B12. Entonces, en esa parte la atrofia no es buena. No es bueno que se atrofie como tal, ¿no? La falta de factor intrínseco, dice, evita la asimilación de la vitamina 12 y esta alcanzará 1 en 50 de su valor normal. O sea, en vez de que se asimile 50, 1 no se va a asimilar, y eso es bien poco, ¿no? Y la ausencia de maduración, bueno, ¿en qué nos ayuda la vitamina B12? A la maduración de los eritrocitos jóvenes, recién formados en la médula ósea, que se traduce en una anemia perniciosa. Tienes relación entre el factor intrínseco, vitamina B12, formación de glóbulos rojos, para que sean maduros básicamente. A nosotros no nos interesan los reticulocitos, ¿sí o no? ¿O sí? Que se forme y pase de ese, digamos, de ese reticulocito glóbulos rojos, pasa 1 o 2 días básicamente, un día 19. Ahí tiene que perder básicamente su núcleo, porque las células que nosotros tenemos glóbulos rojos no tienen núcleo básicamente. ¿Ya? Eso ocurre. De esa manera nos está ayudando. Vamos rápido. Úlcera péptica, básicamente. Aquí ya se hace referencia, aquí en la úlcera péptica, no en la gastritis. En la úlcera péptica no hace referencia a una bacteria, aquí sí ya hace referencia a la bacteria. ¿Qué se llama? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, que dice que tiene una relación del 75% ahorita. Úlcera péptica, dice, son zonas de excoriación de la mucosa gástrica o intestinal causadas sobre todo por la acción digestiva del jugo gástrico, de las secciones de la primera parte del intestino delgado. Localizada frecuentemente esta úlcera péptica, dice, péptica en el píloro, ¿no? En el píloro básicamente es su localización. Menos frecuentes en la curvatura menor extremo antral del estómago y más rara en el extremo inferior del esófago. En esos 3 lugares puede haber básicamente la úlcera péptica, pero la más común dice que es el píloro. Luego dice más frecuente y rara. También dice que hay una úlcera marginal. ¿Qué es una úlcera marginal? Se da cuando hay comunicación quirúrgica entre el estómago e intestino delgado. Esa es una úlcera marginal. Nos tenemos 2 tipos de úlcera en este sentido: una úlcera péptica y una úlcera marginal. Estas son de forma natural, no alteraciones patológicas de nuestro propio cuerpo. Úlceras marginales ya es hecho por el ser humano básicamente, porque comunicación de forma patológica entre el estómago y el intestino delgado. Ahí dice quirúrgico. Perdón, doctor, ¿en qué caso se puede dar este tipo de úlceras? Quirúrgica, sí. Alguna alteración a nivel del estómago, digamos. Lo que están haciendo ahorita la funduplicatura del estómago, disminuir el estómago, ¿no? Para que la persona no aumente de peso, el famoso balón gástrico, alguna alteración del intestino, digamos. La cuestión es, dice que haya comunicación entre el estómago e intestino. Y es la que no sea la normal, porque el intestino y el estómago normalmente se comunican a través del píloro y el duodeno, la primera porción. Eso es lo normal. ¿Ya? Pero en esta dice debe tendría que haber alguna alteración. Las partes que tienen el estómago, el fondo, el cuerpo, que se comunica con la segunda porción, tercera porción, con el hígado. No
no hace referencia a qué parte, básicamente solo dice comunicación quirúrgica entre estómago e intestino, y vamos a denominar úlcera marginal. ¿Verdad? ¿Has encontrado ahí úlcera marginal o no? Dice eso básicamente, ¿no veo? Bueno, no he puesto en mis letras esto, pero dice así, que hay quirúrgica. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas básicamente? El elevado contenido de ácido y pepsina, dicen, ¿no? Irritación, irrigación insuficiente, escasa producción de moco. Eso es bien importante, ¿no? Si hay poco moco, entonces no hay esa barrera gástrica que hemos dicho, ¿no? Y el Helicobacter pylori, básicamente, ¿no? También puede deberse por dos causas. Dice, uno es el desequilibrio entre el ritmo de secreción del jugo gástrico y el grado de protección, ¿no? Entonces va a estar afectado la barrera, ¿no? Una acción neutralizante por los jugos duodenales, ¿no? Esos jugos duodenales, hemos dicho, van a traer secreción del páncreas, básicamente. ¿Y qué secreta el páncreas? Bicarbonato para alcalizar, porque es muy ácido el estómago, entonces la mezcla entre ácido y alcalina, entonces hace que sea mucho menos ácido, ¿no? Y estos son los mecanismos, ¿no?, de retroalimentación básicamente para la producción de la úlcera péptica. En realidad, la diferencia entre úlcera y gastritis sería que en la gastritis hay una lesión en la mucosa nomás. Entre úlcera y apéptica ya no solo va a haber la lesión de la mucosa, sino de todas las capas puede haber, ¿no? Úlcera sangrante, perforación de los, ahondaría un poquito más. Ya, y los mecanismos también, como hemos visto, siguen siendo distintos. ¿Ya? Aquí está lo que se ha dicho de la secretina. A ver, veamos qué dice aquí. Cuando penetra, dice, un exceso de ácido en el duodeno, se produce la inhibición refleja de la secreción y del peristaltismo gástrico por los reflejos nerviosos y retroalimentación hormonal del duodeno. Y eso hace que disminuya el vaciamiento gástrico y controla entonces la cantidad de alimento que tiene que pasar, digamos. Primero es ¿no? Por alimentación, en este caso sería del quimo al intestino, básicamente. Entonces no pasa de golpe, sino va a ir disminuyendo básicamente la acidez. Es un reflejo, ¿no? Y la presencia de ese ácido en el intestino delgado hace que la mucosa intestinal libere secretina. Esta hormona llega al páncreas por vía sanguínea y estimula una rápida secreción de jugo pancreático, muy rico en bicarbonato sódico, de modo que se disponga de más bicarbonato para neutralizar esa acidez. Ahora, con todo ello, en ese quimo que está ingresando al intestino delgado, no olviden que la segunda porción es donde está la ampolla, ¿no? Para que se secrete, digamos, todo el contenido del páncreas, ¿no? Papila mayor se dice, ¿no? Papila de páncreas, ahí está, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que va a secretar el páncreas? No solo secreta pues, bicarbonato, pero está secretando mayor cantidad de bicarbonato para contrarrestar la acidez y que esa acidez no sea fuerte, pero va a secretar sustancias o enzimas para digerir proteínas, enzimas para digerir carbohidratos, enzimas para digerir lípidos. Va a secretar todo eso. Porque no solo comes carbohidratos, ¿no? Porque el pan que consumes, que tiene levadura, que tiene aceite, tiene los tres componentes. Cuando le ponen, digamos, proteína, digamos, o la harina fortificada, tiene cierta cantidad de proteínas. ¿Ok? Entonces, ahí ya secreta. Entonces, la secretina hace que, secretado por el intestino delgado, hace que estimule al páncreas y se secreta mayor cantidad de bicarbonato. ¿Lo veo? Úlcera péptica puede desarrollar por cualquiera de estas dos vías. Uno, el exceso de ácido y pepsina producidos por la mucosa gástrica y la disminución de la capacidad de la barrera mucosa digestiva para proteger a los tejidos frente a las propiedades digestivas. Ácido, pepsina. ¿Ok? De esa manera se produce, dice, ¿no? Y aquí está el 75% de las infecciones bacterianas por Helicobacter pylori, que rompe la barrera de la mucosa duodenal y estimula la secreción de ácidos gástricos, y eso corresponde al 75%, 25% van a ser todos los demás. Secreción excesiva de cálculos gástricos, el tabaco, el alcohol, por disgregar la barrera mucosa. Mira, ¿qué es lo que hace el alcohol?
disgrega la barrera mucosa, el ácido salicílico y otros fármacos no antiinflamatorios no esteroideos rompen la barrera de la mucosa gástrica. Y el tabaco aumenta la estimulación nerviosa de las glándulas secretoras del estómago. Entonces, de esta manera básicamente se llega a producir daño básicamente. Hasta ahí sería gastritis, ¿no? Avanza un poquito más a las capas y es úlcera. Si empieza a sangrar, eso se llama úlcera sangrante, porque todo está irrigado. Y es bonito cuando hagan endoscopías las úlceras sangrantes, lo coagulan, lo ligan, lo cauterizan. Es interesante. Ok, sigamos avanzando. Tratamiento de las úlceras, yo creo que eso lo he hecho básicamente, ¿no? Administramos un fármaco supresor de la secreción de ácido, en este caso es la ranitidina, ¿no? Un antihistamínico que bloquea el efecto estimulador de la histamina sobre los receptores H2D, histamina de las glándulas gástricas. Ese es el mecanismo de acción básicamente de la ranitidina, ¿no? Y reduce la secreción en un 70-80%. El omeprazol hace otra cosa, bloquea ya la bomba de protones. La bomba de protones ya no viene a llevar para la formación de ácido fluorídrico, bloquea básicamente el hidrógeno en ese sentido, ¿no? La bomba de protones. Con respecto al omeprazol, han dicho que tiene efectos cancerígenos, pero hasta ahorita no se ha podido llegar con certeza. Entonces, como ven que el omeprazol sigue haciéndonos bien, digamos, cuando tienes estos problemas, se sigue utilizando. Bueno, ahora ya hay supresor, pantoprazol, supralfato, hay altos medicamentos básicamente, ¿no? El bismuto de... ¿qué es esto? ¿De qué? De tirantel. Sí, no me equivoco, sí que lo decían eso. En jarabes también estamos hablando del aluminio, el Bonagel Plus, el Bonagel, ¿qué se llama? Hidróxido de aluminio. Esos son sus nombres comerciales, que tienen aluminio. Sí me parece. Pero hay distintos tipos de medicamentos. Esos generales generalmente se toman una hora antes o una hora después de las cosas. O media hora después. Ok, esto ocurre con respecto a las otras. Como hemos visto, solo son patologías, no básicamente que nos indican, ¿no? Vamos avanzando rápido. Tiroidea normal, ¿no? Insuficiencia pancreática. En una insuficiencia pancreática es que básicamente no va a secretar muy bien enzimas para las proteínas, lípidos y para los carbohidratos. Entonces, si no tenemos esas enzimas, esos van a ir básicamente a la feca, ¿no? Si, digamos, no hay una enzima, digamos, adecuada para la grasa, vamos a tener lo que se llama esteato, o sea, la grasa va a salir entera. Realmente no debe ser un vecino, ¿no? Todos han vivido eso desde sus fecas, cuando eran niños o hay que realizarse en feca para la evaluación básicamente, ¿no? Entonces, falta de jugo pancreático, ¿no? Entonces, dice aquí, significa que el intestino no recibe tripsina, quinotripsina, carboxipeptidasa. Hasta allí es para proteínas. Amilasa pancreática es para hidratos de carbono. Lipasa pancreática es para lípidos y otras enzimas digestivas, ¿no? Que provocan el 60% de la grasa que llega al intestino sin absorber, ¿no? Y eso se produce la pancreatitis. O sea, el páncreas dice secreta sustancias que catalizan a todos los alimentos que nosotros consumimos. Pero mientras está en el páncreas, por eso tiene otro término, carboxipeptidasa, algo así. No son activas. Una vez que salen del páncreas, se vuelven activas. Entonces, si esa sustancia activa que ha secretado el páncreas regresa al páncreas, lo va a quemar, lo va a dañar, lo va a digerir. Y eso se llama pancreatitis. Dentro de las causas, vamos a ver dentro de la pancreatitis, es el alcoholismo y los cálculos biliares. Eso nos dice. Ya más bien entonces. Obstrucción del conducto pancreático por cálculo biliar, no situado en la papila de Walter, extirpación de la cabeza del páncreas, ¿no? A causa de un cáncer. Eso puede provocarnos. El alcohol, ¿dónde está? No, el caso de la pancreatitis, básicamente, aguda y crónica. Entonces, lo que secreta el páncreas se le puede autodigerir, básicamente.
quema básicamente al organismo, ¿no? Entonces, dentro de ellas estamos viendo básicamente es el efecto del alcoholismo y de los cálculos biliares, ¿no? La causa más frecuente de pancreatitis es el consumo excesivo de alcohol, y la segunda es la obstrucción de la ampolla de Vater por un cálculo biliar, ¿no? Cuando esto sucede también se obstruye el colédoco y el conducto pancreático principal. Entonces, para eso, digamos, tenía que darte primero tendrías que tener una colecistitis crónica, luego colecistitis crónica litiásica, luego, cuando ya baja del cístico al colédoco, una coledocolitiasis, después se obstruye y baja hasta la ampolla de Vater, una colangitis. Todas esas. Así es el paso, básicamente, ¿no? La cantidad de tripsinógeno dice que tripsina es proteínas. Acumulada sobrepasa la del inhibidor de la tripsina. Ya. Esta tripsina es activa. Este tripsinógeno, cuando dice nógeno, es inactiva. Esa sí se encuentra en el páncreas. Entonces no le hace daño, pero cuando ya sale del páncreas se denomina tripsina nomás, presente en las secreciones, de forma que una pequeña parte del tripsinógeno se activa para formar tripsina. Entonces la tripsina es la que no le hace daño. Pero si pasa al intestino delgado, va a digerir proteínas. No, está preparado el intestino delgado para eso. ¿Por qué va a ir al intestino delgado? No. ¿Cuál es el conducto entonces del páncreas que va a la ampolla de Vater? ¿Cuál es? Dos hay. Uno que es normal y el otro es el accesorio. Eso es el. Ya a través de ese conducto van básicamente. Todo lo que esté en ese conducto ya es activo. Cuando ya entra, digamos, al intestino es activo, básicamente, y digiere. Y el intestino tiene células preparadas para soportar ese jugo pancreático, básicamente, ¿ya? Ahora, cuando esto sucede, la tripsina dice activa el resto del tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y el carboxiperpidasa, ¿no? Y se crea un círculo vicioso en las enzimas que digieren con rapidez grandes porciones del páncreas, ¿no? Entonces, la tripsina en este caso puede digerir el páncreas, se denomina pancreatitis. O sea, lo que está produciendo es como la orina, ¿no? Normalmente los 24 horas al día producimos orina, ¿no? Si hay una obstrucción en la orina, ¿dónde se produce la orina? En el riñón. ¿Dónde tiene que pasar? A la pelvis menor o pelvis renal, luego a los uréteres. Si hay una obstrucción en el uréter, ¿qué es lo que ocurre? Se va a ver, el uréter se va a agrandar, hidronefrosis se llama eso, ¿no ve? No solo se agranda el uréter, se agranda el riñón más. ¿Por qué? 24 horas. Lo mismo va a ocurrir en el páncreas, o sea, algo nada. Pero no se agranda el páncreas, sino se quema, entonces las secreciones que está produciendo. ¿Cuál es la donde pasa con esa provocación? Dice que el páncreas se come a sí mismo. Sí, se digiere. O sea, en el mismo páncreas esa sustancia, la tripsina, está en forma de tripsinógeno. Cuando la tripsina regresa, dice, activa ese tripsinógeno. Entonces no solo va a activar el tripsinógeno, sino sale la carboxipeptidasa, como estamos viendo en el anterior. Por eso dice es un ciclo aquí. Esta parte es la que se está consumiendo. La tripsina activa el tripsinógeno, al quimiotripsino y a la carboxipolipeptidasa. Y todas esas van a hacer que básicamente se vuelvan activas y digieran al páncreas. Si se digiere el páncreas está fregado porque va a tener diabetes. ¿Por qué no? Esa célula beta no puede. ¿O no? Sí, no veo. Se va a comer todo. Ok, esta parte sí que realmente tengo que leer esa parte. Sprue, ¿qué es el sprue? Enfermedades capaces de reducir la absorción de la mucosa. Ese es un sprue y se divide en sprue no tropical y sprue tropical, básicamente, ¿no? En esta hace referencia básicamente al gluten, ¿no? ¿Dónde se encuentra el gluten? En el trigo y en el centeno, básicamente, ¿no? Entonces hay personas que tienen este problema, entonces intolerancia al gluten, no van a poder consumir, ¿ya? El gluten, entonces trigo y centeno. El trigo, bueno, para decir, pues tienen que comer pan y fideos, ¿no? Tienen que ir a
los supermercados a buscar, digamos, alimentos que no tengan gluten, porque si no van a tener distintos tipos de alteraciones, básicamente. Entonces, ¿qué es el exploit? Es reducir la absorción de la mucosa. ¿Dónde se absorbe la mayor cantidad de alimentos y nutrientes? En la mucosa intestinal. Si tiene gluten, no la va a absorber, se reduce. ¿Dónde va a ir? A la formación de este, básicamente. Mala absorción o exploit. Básicamente, ¿cómo se produce? En las primeras fases del exploit, la absorción de la grasa se altera, dice, ¿no? Más que los demás productos digestivos. Y ahí lo que es la esteaturrea, exceso de grasa en las heces, básicamente, ¿no? Y en los casos graves también se altera la absorción de proteínas, carbohidratos, calcio, vitamina K, ácido fólico y vitamina B12. Todo va a alterar básicamente en el exploit. Entonces, exploit para nosotros es dos tipos, no tropical y tropical. ¿Y qué es la exploit? Que el intestino delgado no va a poder absorber a través de sus microvelocidades todos los nutrientes que pasan del estómago hacia el intestino. Cuando esta persona tiene una tolerancia al gluten, especialmente cuando come qué tipo de alimentos, alimentos que contengan gluten, en especial el trigo y el centeno. Eso tiene nada por gluten. Mala absorción es bueno, esto hemos visto. ¿Por qué no avanza? ¿O yo lo he hecho 2 veces? No. Bueno, el afectado, ¿qué presenta? Dice, si no hay absorción, la persona va a estar desnutrida. ¿No veo? Se va a desnutrir. ¿Quieres tocar clases con el gluten? Y el estreñimiento, ya haremos rápidamente. ¿Qué es el estreñimiento? Es cuando la persona no puede llegar a defecar, ¿no? Porque el hecho de la defecación debe ser algo placentero, normal. Pero cuando tienes patologías, básicamente no puedes. Y a veces esto, cuando tienes patologías gastrointestinales, afecta el humor, básicamente. Siempre que conozcan personas que tienen problemas gástricos, gastrointestinales, andan renegando. Porque todo lo que tiene que ser de forma fisiológica lo hacemos. No tienen que tomar algún medicamento. Pues. En este caso, Sidulax, chocolate laxante, no sé. ¿En qué parte se no puede entrar? Es el doloroso, básicamente, lo veo. Por eso, básicamente. Normalmente nosotros defecamos. Si no comes mucha comida, ¿qué vas a defecar? Unas snacks. O si estás en dieta con los modelos, hay personas que defecan cada 2 días. O cada 3 días, pero es normal para esa persona, porque no come mucho. Normalmente el ser humano defeca en la mañana, en la tarde y en la noche, o sea, en la mañana y en la noche, 2 veces al día, ¿no? El megacolon, ¿cuándo es el megacolon? Se produce cuando el colon se vuelve grande, básicamente, ¿no? No habla del Charlie, ¿no? Sino se habla del Hirschsprung, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung ocurre cuando la persona solo defeca una vez durante varios días, incluso una vez a la semana, básicamente, ¿no? En estos casos el colon acumula enormes cantidades de materia fecal con la siguiente distensión en su pared, ¿no? Llega a medir de 8 a 10 centímetros de diámetro. Si es así, digamos, el tamaño de... Deben tapar la taza. No veo, porque tiene que tener una medida, no porque sea grande. Hoy dice 8 a 10 centímetros. No dice de diámetro, ¿no? Pero también tapar. Eso ocurre básicamente en el megacolon, ¿no? Diarrea. Dos son deposiciones líquidas. Normalmente hemos dicho que defecamos 2 a 3 veces, ¿no? En este caso aumenta la frecuencia y la cantidad también, ¿no? 5 veces, digamos. ¿Y qué decir del aseo, no? En esta parte, aseo se ve después de defecar 6 veces. Esa área se irrita, rojo se vuelve, ¿no? Entonces es mejor asearles con una toalla más 10 veces las toallas, ¿no? Igual con los seguros, ¿no? ¿Qué no ha sufrido diarrea? Las toallas de manitos que tienen a la toallina, básicamente. Toallas para limpiar a los bebés. Ahí se está gritando, ¿eh? Diarrea se debe al rápido movimiento de la materia fecal a través del intestino grueso, ¿no? Existen varios casos de diarrea
consecuencias fisiológicas importantes. Una de ellas es la enteritis, básicamente. A nivel del intestino han debido de ver que para que se forme una S se reabsorbe la mayor cantidad de líquido, porque si no se reabsorbe igual que en el intestino igual se absorbe líquido, porque nuestro cuerpo tiene más cantidad de líquido, no podemos perder. Ya, eso ya ocurrió. ¿Ya? Y a veces la enteritis se produce por inflamación a nivel del tubo digestivo como tal. ¿Ya? Está debido a nivel común todo eso. Ya, una de las principales es la Escherichia coli. La Escherichia coli básicamente siempre está presente en las patologías, pero es parte de nuestra flora. Si se incrementan los fluxos de daño, pero si se mantiene los daños, no nos produce nada. Cuando la Escherichia coli migra también a la vía urinaria, produce infección. Es lo principal. Entre el hombre y la mujer, digamos, la mujer tiene un poquito de problemas ahí, porque siempre está en el tubo digestivo, entonces entre el ano y la vagina son casi 3 centímetros de línea, básicamente, ¿no? 3 centímetros. En cambio, en el varón es una distancia mucho más. El ano está separado del medio urinario. Puede haber también diarrea psicógena, dice, ¿no? Un tipo de diarrea emocional, ¿no? Se debe a la estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que excita en gran medida tanto la motilidad como la succión de moco distal, ¿no? Colitis ulcerosa. Ok, muchachos, ya no me aprovecharé de su tiempo. Bueno, les voy a pasar ya. Pero si ven, nos falta básicamente esta parte. Algo que siempre tienen que saber es esto, el vómito y el mecanismo del vómito. Que está aquí, todo está ahí. Ya hay obstrucción del píloro. Lean vómito, les voy a preguntar, ¿y cómo se producen los gases para sacar los platos? Ya, dicen que ya está la gastritis, la barrera y úlceras, eso es lo que más hay. Y otra cosa es el mecanismo que también está aquí. Le he pasado también a mi grupo, entonces exíganlo más en mi grupo. He pasado todos. Esta les voy a pasar. Pero son hartos, pues.